Nosotros, ¿qué pasó? ¿Me sacaron? Ya está. Nosotros hemos estado viendo de que en el capítulo 1, como que habían dos fases que las hemos querido enseñar, ¿no? Verso 1 al 4, que era la base del fundamento de la fe, y cómo ésta se comporta dentro de nuestro entorno familiar cristiano, ¿no? Que es la iglesia. Y del 5 al 16, que es una estructura de los requisitos por las cuales se mandaba que aquellos que estaban a disposición y servicio en la iglesia debieran tener. Habíamos quedado de que, si bien es cierto, está estipulado ahí, está escrito que esas son las virtudes, entre comillas, o son cualidades, entre comillas, o son requisitos, no pueden ser construidos si no hay una base. Es decir, uno puede tener esos requisitos que se pueden asemejar a algo que no tiene fundamento en la palabra de Dios. O sea, uno puede ser imitador de esas cosas. Dice que una de las prácticas de Satanás es que es un ángel de luz y que se transforma para engañarnos. En nosotros tenemos también dentro del entorno de nuestro trabajo, cuando queremos hacer las cosas por un mutuo consentimiento, o sea, por una comprensión propia, natural, humana, y que no interviene Dios para esta ejecución de su obra, nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Pero sí, como Pablo lo está exhortando a Tito, para que él haga un trabajo por el cual fue él enviado, que faltaba terminar para concluir la obra de la iglesia en Creta, entonces vemos que él establece lo primero, el fundamento de la fe, el fundamento de las buenas nuevas, el mensaje, la persona de Cristo, y lo que te relaciona de uno a otro. Mi relación con ustedes está basada totalmente en la persona de Jesucristo. Así como ustedes creen en Cristo como Señor y Salvador, yo también lo creo. Esto nos hace ser parte de un pueblo porque somos adoptados hijos de Dios. Y si tú y yo hemos sido adoptados como hijos de Dios, por consiguiente tú eres mi hermano. Entonces, en ese concepto que le estamos nosotros dando vuelta acá en Tito, es que el Señor nos está dando pautas que debemos seguir para una construcción correcta del cuerpo de Cristo, para participar de todas las iglesias que pueden existir en el mundo, teniendo una sola fe, que cuando nos pudiéramos encontrar, todos somos hermanos. Entonces, no tanto como ahora se estipula, ¿no? Son denominaciones o estructuras o concuerdos, vamos a decir así, entre varias iglesias que acuerdan juntarse y bueno, porque profesan la fe, entonces ya, se hace una corporación, por decir así, ¿no? Pero bueno, ese es un asunto que lo ha hecho el hombre. El asunto del Señor es que tú, yo y todos aquellos que nos puedan estar escuchando, partimos de una esencia que es que Jesucristo es nuestro Señor, Él ha hecho la obra y esto es lo que nos asemeja a hacernos tú y yo una relación, tanto el que me escucha como el que estamos aquí ahora haciendo nuestra reunión, pertenecemos a un Padre, pero no es tan fácil, no es tan fácil de decir, sí, yo creo en Dios y ya entonces soy parte de la familia. Por eso aquí la carta en la que vamos a ver ahora tiene unos condicionamientos que no parten para que tú hagas obra y Dios te acepte, más bien unos condicionamientos, unos requisitos para que lo que viene de Dios se muestre en ti. Y para eso, una condición primaria es que tanto tú como yo debemos estar crucificados con Cristo en su obra que él ha hecho. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón por el Espíritu Santo y nos ha hecho nuevas criaturas, tiene que dar un fruto. No puede ser todo en la cabeza. No podemos nosotros creer que se basa solo en una participación grupal de ir a la iglesia o de haberme leído tal cantidad de libros y eso me hace alguna relación con el Señor. No, no, no. Es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón.
Y lo que Dios ha puesto en el corazón es totalmente tangible. Es una situación en la que tú la puedes ver, no es una cuestión solo que me dijeron, es una cuestión que tú lo vives o debes estar viviéndolo como yo o como todos los que nos escuchan, en que tenemos una relación con Dios. No solamente un sticker que nos diga que somos cristianos. ¿No? Eso no vale, ¿no? Eso, a la hora de la prueba, eso se va a quemar el papelito y no te va a quedar nada. Entonces, lo que tenemos que evitar es que se queme el papelito y no te quede el nombre. Entonces, en ese sentido, hay que tener confianza en el Señor. Hemos hablado en la clase pasada de la confianza, de la fe. O sea, no puedo yo caminar con una persona si no tengo confianza, ¿no? Esa confianza, como habla Amós 3:3, dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, en este sentido, el estar de acuerdo con Dios es creerle a Dios. Y en principio, la palabra de Dios nos dice que hay que creer que Él existe. Entonces, si Él existe, entonces amerita una honra como Dios Todopoderoso, como Supremo. Entonces, en esa honra y Supremo, entonces hemos nosotros entrado a una restauración de relación con Dios por medio de Jesucristo. Y lo que conlleva después de esa relación que Él nos ha salvado, nos ha justificado, es una relación en la cual cómo actuamos nosotros delante de Dios, cómo nos comportamos. Ahora hay que ver en esta parte que vamos a entrar, en el primer versículo, el capítulo 2, ¿a qué se refiere eso del comportamiento del cristiano? ¿Qué cosas nosotros reflejamos? ¿Qué clase de obras reflejamos? ¿Y qué es lo que tenemos que seguir? ¿No? No solo es aceptar a Cristo, ir a la iglesia, aprender todo lo que nos enseñan y seguir viviendo. Entonces eso vamos a verlo ahora. Eso es parte de nuestra vida, pero no es todo, ni es el principio, ni es el fundamento. El fundamento no es ese, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a agarrar Tito, capítulo 2, Biblias en mano. Ya me gustó eso de tener la Biblia así directa, así me ahorra trabajo del PowerPoint. A ver, muchachos, miren, capítulo 2, verso 1. Ahí está. Vamos a ir palabra por palabra para ver lo que el Señor nos está enseñando. En el capítulo 2, verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya ustedes recordan pues todo el capítulo 1 de toda esa gente que hay falsos maestros que quieren hacer lo que quieren, enseñar cosas que no son, fábulas y un montón de cosas, y que dicen que son dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Vienen con cosas rayadas, vamos a decir así, escuchan en YouTube, lo creen lo que está en YouTube, y lo traen a la iglesia y comienzan a compartir y creen que eso es, y ni siquiera han agarrado la página para poder leer lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es fuerte, clara, es transparente, sobre todo poderosa para poder quitar todas estas falacias o lo que te quieren llevar es a la distorsión de lo que es verdad, ¿no? Y cuando le quitan poder al señorío de Cristo y a la soberanía de Dios, entonces ya estamos en otra onda, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice acá. Para ti, y lo digo para todos ustedes, ¿qué significa en el primer impacto, después de haber leído ya todo el versículo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina? Sabiendo que la carta es de Pablo para Tito, sabiendo de que ya se instruyó un grupo de personas que están haciendo las cosas erradas, están haciendo cosas que no corresponden. Entonces, si entras al capítulo 2 y encuentras estas dos palabritas, pero tú, ¿qué más o menos te da a entender eso? No le voy a tomar examen. Ahí, tranquilo. ¿Qué significa pero tú? Quiere decir que hay un pero
para que el tú, que es Tito, no haga igual a lo que se estaba hablando en el capítulo 1. ¿Está bien? El pero es como esa bisagra que hace el contraste, bueno, o sea, entre lo otro Correcto, y lo de ahora Como que va a decir, decir. a diferencia de ellos, haz tú lo contrario. claro. Buenas noches, ¿cómo está? Entonces, ¿qué es lo que dice? Estas dos palabras indican lo que han dicho ustedes, un contraste. ¿Está bien? Perfecto. Después, ¿contra qué es el contraste? Si estamos leyendo Tito, ya sabemos de todo, o debemos saber, porque si no, entonces no estamos leyendo, no estamos siguiendo pues a todos, ¿no? Todo lo que es Tito, ¿no? Entonces sabemos que el contraste o la Con, comparación es con todo lo del capítulo 1, ¿no es cierto? o bueno, específicamente el del capítulo 1 del verso 10, ¿no? Con los muchos contumaces. Y ahí da todas las características de esas personas, ¿no? Tú lo has dicho. Y en el 16, en otra versión que he utilizado y he puesto ahí, dice, afirman, o sea, ellos mismos se titulan. Y ocurre que hay mucha gente así, ¿no? O sea, se titula, no sé, dice que él es, pero no es. Entonces, afirman, dice, conocer a Dios. No todo el que dice conoce a Dios está diciendo la verdad. ¿Ok? Entonces, tampoco te abras tan rápido por eso, ah, sí, yo soy creyente, te dicen, ¿no? Pero no sabes qué clase de creyente, ¿no? Entonces tú tienes que tener un discernimiento de espíritu, porque tu hermano es aquel que vive por fe delante de la presencia de Dios y hace las cosas de Dios, pero no el que ha leído o le han contado el cuento, ¿no? O le han contado una historia de la evolución, o le han contado cualquier cosa y dice, ah, sí, sí existe un alguien que se llama Dios, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Afirman conocer a Dios, pero con sus acciones le están negando. Son detestables, desobedientes, han demostrado no ser capaces de hacer nada bueno. De este versículo sacamos un principio. Afirman conocer a Dios, quiere decir que saben cosas de Dios de donde lo han leído. Pero la distorsión que tienen ellos es que conocer a Dios obliga a hacer acciones que Dios manda que hagamos. Si tú dices que conoces a Dios, estás obligado a obedecer a Dios de lo que Él ha mandado para nosotros, que es su palabra. La acción con la práctica. Entonces, los que no son del grupo son aquellos que hablan mucho, pero sus acciones están en contra de lo que dicen. Hablan de las cosas de Dios, aparecen en lugares donde no deben aparecer, hacen cosas en público como si fuera una cosa natural y lo que hacen es deshonrar a las cosas del Señor, al nombre de Dios. Hablan cosas en contra de Dios, diciendo de que son humanistas. Hablan y quieren deshonrar a Dios ahora con todo esto asunto de la nueva era y con los asuntos de las doctrinas que están saliendo, que están emancipando al hombre del poder de Dios, de la moralidad de Dios, para que puedan ellos desarrollarse sin que nadie los acuse. No existe Dios, yo hago lo que quiero, no hay la ley, nada me somete a mí, pero ellos están dentro de todos aquellos que nos llamamos en alguna vez el grupo de los pecadores y que no han sido redimidos. Entonces, este principio de afirmar conocer a Dios, que todos pueden decir, sí, hay un Dios y un montón de cosas, tiene que estar relacionado a las acciones de acá. ¿Ok? Entonces nosotros los cristianos cuando decimos conozco a Dios y Dios es mi Padre, quiere decir que le estoy obedeciendo. Es tácito. Es una situación
consecuente del conocimiento de las cosas de Dios. Sigamos. Después que le dice a Tito, oye, ya, tú tienes que ser diferente. Ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Y le dice, habla. ¿Qué significa habla? Vamos a ver al diccionario, ¿qué significa habla? No. El asunto cuando él pone ahí la palabra hablar es, quizás no es un esto del hecho de ponerte en el púlpito y enseñar, ¿ok? No es el quizás, sino es verdad. No le está diciendo al pastor que se ponga en el púlpito y enseñe de estas cosas contrarias de las que están haciendo. No, lo está metiendo a tallar a un grupo que es de toda la iglesia, que no lo puedes hacer en el púlpito, sino hablando de tú a tú. Ese tú a tú es tu pastorado, ese tú a tú es tu consejería. Por lo cual le dice a Tito, mira, ya, está bien, yo te he encargado a ti que te quedes ahí para que creas ancianos y estos ancianos contigo trabajen en esta multitud de la gente de la iglesia que vamos a ir viendo, ya ustedes ya saben, el capítulo 2 habla a los ancianos, habla a las ancianas, habla a los jóvenes, ya sabemos que por ahí vamos a ir, pero lo que le está diciendo es, habla, conversa, persevera en esa conversación. ¿Para qué? Él dijo, ¿te acuerdan en el primer capítulo, cállales la boca? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, el propósito de Tito al hablar, conversar, dialogar, es poder destruir, de alguna manera, si queremos emplear esto, destruir todas esas fábulas, todas esas maquinaciones o la ignorancia de que no saben realmente lo que es las buenas nuevas y el fundamento en ese momento que ellos se acercaron a Cristo, sino lo que ellos querían hacer, ¿no? Lo que ellos habían tomado decisión, ellos mismos, más los judaizantes y estos judíos que habían interpretado de esa forma las cosas de Dios y querían pues traer al pueblo que estaba ahí con ellos, los griegos, hacia una acción de que se conviertan más para el lado judío que para las cosas de Cristo. Pues ellos mismos eran maestros ciegos guiando a otros ciegos. Pero la palabra habla está en un verbo que es imperativo, o sea, es como una orden. O sea, no te doy la opción, tienes que hacerlo. ¿Ok? Sigamos. No es que podía hablar Tito en un momento en que yo me encontraba y saludaba a Lucho y le decía, hola compadre, ¿cómo estás? Y hoy sí, no, estoy acá en prueba, no, esto me ha ocurrido. No, hermano, tú sabes que tenemos que perseverar, tenemos que hacer las cosas. Y ahí comienzan a conversar las cosas del Señor y se animan mutuamente. Pero de ahí pasan 6 meses y no se ven. No es eso lo que le está diciendo a Tito. A Tito le está diciendo de que de continuo todo su trabajo y además tiene que ser persistente. Que si tú ves estas circunstancias, tienes que estar atropellando ahí, fastidiando de alguna forma, conversando y siguiendo conversar con la persona que has tú escuchado que está en estos trámites erróneos. No lo puedes dejar. Pero este trabajo no es solo para Tito y los ancianos, sino que se va extendiendo para los cristianos que están compactos, completos en seguir a Jesucristo. Y esto quiere decir que es para nosotros. Mi responsabilidad no solo es cargar al pastor o a los líderes en eso, sino mi persona, o sea, con quien me siento al costado, yo veo que está con problemas, converso con él. No es que voy a entrar a una consejería para sustituir la labor pastoral, pero el conversar, en animarse como hermanos, eso está correcto. Y si tú adicionalmente ves que la cosa ya pasó a otros colores, para eso levantas la mano y le dices, pastor, por favor venga usted, lo presentas o lo invitas siendo miembro de la iglesia y se pone a orar y ya el pastor verá qué cosa va a hacer posteriormente con la persona.
pero no te vas a quedar callado. ¿Me entiendes? Tenemos una responsabilidad. Yo como cristiano, no necesariamente como alguien que está en supervisión de otros, sino como cristiano, le hablo a mi amigo, le hablo a mi esposa, le hablo a mis hijos, le hablo al taxista, le hablo a los compañeros de trabajo, le hablo a Tutilimundi. Dentro de todo eso, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando la palabra de Dios para que enderecen sus vidas. De alguna manera les estoy evangelizando, no los quiero traer para que convencerlos, porque no, esa no es mi labor, quien convence es el Espíritu Santo. Pero estoy haciendo mi trabajo, que de la llenura de mi corazón estoy hablando. Porque si de ahí me voy solo a hablar de que el partido de Juan, el partido de Películas y el partido del otro y el partido del esto y las cuestiones del otro lado, me estoy yo enredando en las cosas del mundo. Y estoy perdiendo oportunidades de conversar las cosas del Señor. Eso es hacia afuera. Ahora hacia adentro tenemos que nutrirnos de las cosas que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, antes de empezar hemos estado hablando de que ha habido algunos problemas que hemos tenido todos, pero al final hemos sacado la conclusión que Dios nos acompaña y nos da la fortaleza para salir de ellos. Y que en medio de todas esas dificultades estamos todavía caminando. Pueden seguir las cosas y las circunstancias negativas, pero estoy acompañado del Señor. Entonces, eso es hermoso saber que Cristo está conmigo, que yo estoy en los caminos del Señor y que las cosas y circunstancias pasarán en cualquier momento, pero eso no me saca del camino. Entonces, más bien me acerca más a las cosas de Dios. Sigamos. No quiere pasar. ¿Qué dice el verso 1:5? Es lo que estamos hablando. Por esta causa te dejé en Creta. ¿A quién le dice? A Tito. ¿Y a quién más? Para que establecieses ancianos. O sea que la responsabilidad de hablar no está solo en ellos, pero tampoco solo en un grupo de personas, sino en todo el cuerpo de Cristo, de cabezas que son pastores, son los líderes y los hermanos en Cristo. ¿Está bien? Y eso lo íbamos a ver en los posteriores versículos cuando se establezca lo que tiene que hacer el anciano, la anciana, los jóvenes y así sucesivamente. Pero ¿por qué es importante entender este primer versículo? Porque para Tito, todo lo que Pablo le escribió en ese primer versículo, él lo tenía claro. Para nosotros, después de 2000 y pico de años más, no sabíamos de qué están hablando. Pero para nosotros establecer una conexión, entonces hay que indagar y hay que buscar a qué se refería. Entonces el Señor nos está mostrando que cuando le está hablando a Tito y le está diciendo habla, no es que predique, sino que en su continuo vivir tiene que conversar y perseverar. Es ser persistente, estar ahí siempre, con un pie adelante en la cabeza, para que la persona de alguna manera llegue en un momento a su convencimiento, porque a veces te sacan haces una pequeña conversación, te hacen un queco y se van, pero no, entonces tú insistes, pues, tienes que insistir y tienes que estar ahí. Aunque a veces no gusta, ¿no? Me parecen esas llamadas telefónicas para ofreciéndote teléfonos y un montón de cosas, y, y están que fastidia, pero ¿qué vamos a hacer, amigo? Esa es la labor que tenemos que hacer. Y además no lo hacemos nosotros como cuerpo, sino que es porque te está guiando el Espíritu Santo, ¿no? O sea, no como algo independiente, ¿no? Sigamos. Después que le ha dicho a Tito, oye muchacho, tienes que hacer esto, le dice lo que está de acuerdo, que es la contraposición que habíamos hablado, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice. Ahora, pero ¿qué cosa está de acuerdo con la sana doctrina? ¿Qué ha querido decir eso, con eso? Seguimos. Dice, en otra versión, dice, pero tú explica, ahí se entiende más que habla, ¿no?
Pero dice, tú explica la clase de comportamiento que concuerda con la sana doctrina. A veces nosotros por intuición decimos, oye, esto no hagas, y hacemos un montón de letreros en el camino cristiano, ¿no es cierto? Pero lo que debemos usar es la palabra de Dios, no los letreros nuestros. Porque a veces por miedo, por temor, ponemos muchos letreros a las personas para que no se caigan, pero no confiamos en que la palabra de Dios es la que va a hacer que se sostengan y eviten hacer cosas que no corresponden. Entonces, hemos visto qué clase de comportamiento debe salir cuando uno sigue la sana doctrina. Sigamos. El versículo que nos gusta a todos. Romanos 12, 1, 2. Pero mire, vamos a leerlo despacito. Vamos. Vamos a ver. Así que, hermanos, mire, con respecto a comportamiento y a lo cómo debemos seguir la sana doctrina, hemos enganchado en este versículo. Ahora vamos a ver por qué. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dos cosas. Culto racional quiere decir que es nuestra lógica, es nuestra forma de comportamiento natural. ¿Ok? Pero el presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo lo veo como esto. Sacrificio vivo quiere decir que una vez que yo, como dice Pablo, estoy crucificado en la cruz, pero todo lo que me queda para vivir es en Cristo Jesús, entonces ese sacrificio vivo es, me tengo que entregar al Señor para vivir una vida que santa. Y la vida santa no es otra cosa más que apartada para Él. Como dice Pablo, lo que me queda vivir, lo vivo para el servicio de Dios. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Agradable a Dios. Hay un versículo que dice que a Dios se le agrada ¿con qué? Con nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú te presentas al Señor santo porque te apartas del mundo y te entregas tal cual Dios ya te ha limpiado y estás ejerciendo tu fe, agradando a Dios porque vives en fe. Vives por la fe. ¿Está bien? Y todo eso es una acción racional, quiere decir que todo eso es natural en aquel que es un convertido y se acerca a los pies del Señor y el Señor comienza a tratar su vida en la iglesia. Ahora, punto más adelante, no os conforméis a este mundo. Ya viene la exhortación de por qué te has separado y no te quedes en el mundo. ¿Para qué? Pero tienes que más bien transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué tenemos que renovar lo del coco? Ya hemos sabido, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto está de acuerdo con lo que está acá arriba, el comportamiento de acuerdo a la doctrina. Este comportamiento está basado en que tú conoces la voluntad de Dios. No es un comportamiento que porque tú crees que eso le va a agradar a Dios, sino es un comportamiento que nace porque conoces la voluntad de Dios. ¿Ok? Conocemos la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Por medio de leer la palabra de Dios. Por prestar atención a las instrucciones que el pastor da a través de la palabra de Dios. Por prestar atención a lo que el Señor te revela cuando tú lees la palabra de Dios, cuando te enseñan la palabra de Dios.
No solo estás un rato escuchando, sino que cuando guardas en tu corazón la enseñanza, la meditas, le das vuelta, la metes en una licuadora y sacas tus conclusiones para tu vida. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué cosa dice? ¿Tan con frío? ¿Qué pasa, mi estimado Anderson? Dice, 2 Timoteo 3, 16, 17, versículos que conocemos y debemos conocer de arriba para abajo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. A fin de que, ¿cuál es el propósito de esto de la escritura? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué hemos visto en Romanos? Sea santo, dice. ¿Está bien? Santo perfecto, lo que está diciendo es que esté completo en el Señor. Esté apartado para el Señor. Y enteramente, ¿qué cosa? Capacitado. ¿Cómo nosotros nos capacitamos para saber lo que debemos hacer delante del Señor? Por su palabra. ¿Por qué dice? Capacitado para toda buena obra, dice. O sea que recién cuando la palabra de Dios te ha instruido, tú has sido ministrado por la palabra de Dios y sabes que tienes que hacer la voluntad de Dios de esa forma, el mismo Señor te da ese poder para poder concluir en obras correctas. Esas son las obras de Dios. No es lo que tú te imaginas que debes hacer, sino las obras de Dios. Cómo debes comportarte delante del Señor. Entonces, esta segunda de Timoteo 3, 16, 17, lo que nos está dando también es algo interesante y que debemos tener en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Un montón de veces. Pero tampoco sabemos qué cosa significa, porque no sabemos para qué usamos ese género de decir bajo la gracia y bajo la ley, porque la cuestión es no seguir la ley. Bueno, pero nos ponemos a pensar, ¿por qué está en el Nuevo Testamento esto de acá? Cuando habla de que toda la escritura, ahí está la ley, ha sido inspirada por Dios para instruirnos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que no estamos hablando de las partes de sacrificios, modos y formas en las cuales tomamos algunas situaciones o motivos para decir no seguimos la ley, sino que apartando esas partes sacrificiales, toda la ley está dada para instruirnos, para corregirnos, para que nos muestre la justicia de Dios que es por medio de Jesucristo, para que eso nos capacite y nos haga completo y enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, es Antiguo y Nuevo Testamento. No puedo solo basar mi vida en leer el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, ¿qué cosa es? Es el manual, la forma por la cual vamos a ver Dios ha querido instruir a los que iban a ser su pueblo para comparecer delante de su presencia. Entonces, cuando dice toda la escritura, está vigente. Cuando hablamos de la ley, no nos estamos metiendo en el lado que ya el Señor ya lo cumplió en su cuerpo, sino nos estamos metiendo en que todo sigue vigente. Y esa ley que está ahí escritural, la vamos a ir viendo. Hay un cambio al final, hay un pequeño cambio para nuestros ojos y un cambio grande para nuestra vida. ¿A qué va? Y ahí vamos. En otra versión, estoy agarrando pura Biblia, por si acaso. Toda la escritura es inspirada por Dios y valiosa. En la Reina Valera dice útil. Acá dice valiosa. Para enseñar la verdad. Julito decía, Jesucristo es la verdad. En reuniones anteriores. Es cierto.
podemos aquí entender que la verdad es lo que está en la palabra de Dios. Y la verdad es Jesucristo porque cumplió la palabra de Dios. Todas las promesas. ¿Para qué dice? Convencer de pecado. O sea que cuando tú lees la palabra de Dios es para que el Señor comience a escanear nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo escanea por medio de la palabra de Dios nuestra vida, entonces tú, ¿qué haces? Te arrepientes, pe. No te queda otra. Si eres dócil. Otra cosa, para corregir faltas. Algo podríamos estar haciendo que no es una cosa grave, entre comillas, pero hay que corregir, no se debe hacer. Entonces, ¿quién nos instruye? La palabra de Dios. Pero como somos flojos, no leemos. Y como estamos en esta era tan moderna, queremos que sea el microondas, agarrando el celular, machucando el botón y que me dé inmediatamente lo que necesito. Cuando lo que Dios quiere es que leamos toda su palabra, es decir, tener un entendimiento no por un versículo, sino por el contexto de esta. Porque el contexto de esta te va a dar el propósito de Dios para nuestra vida. Enseñar y enseñar en cuanto a la manera correcta de vivir. ¿Quién nos va a instruir para la manera correcta que Dios quiere para que seamos su pueblo y Él nuestro Dios? La palabra de Dios es la que nos está instruyendo y nos debe instruir. Por lo que todo aquel que pertenece a Dios, en el anterior versículo dice, a fin de que el hombre de Dios, y ahí saltan los feministas y dicen, no, salta el machismo, todo es para los hombres, dicen, ¿no? Una vez me saltaron hacia el cuello, pero bueno. Aquí lo que quiere decir el hombre de Dios sería el Adán, pero el Adán y Eva, o sea, los dos es el hombre de Dios. Entonces, en este caso, por eso ponen, por lo que todo aquel que pertenece a Dios pueda estar totalmente capacitado para toda buena obra. ¿Ok? Esta toda buena obra es la que habla la palabra de Dios, que nosotros hemos sido liberados, y esta liberación el Señor ha sembrado en nuestro corazón una nueva criatura por el Espíritu Santo. Entonces el fruto de esta no es pecado, el fruto de esta es nuestra santificación, dice Romanos 6:22. ¿Ok? Sigamos instruyéndonos. ¿Qué dice Efesios 2:10? ¿Por qué? El versículo anterior, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, ya sabes nuestro propósito. El Señor nos ha rescatado, nos ha puesto donde estamos cada uno. ¿Para qué? Para buenas obras. Y estas obras dan testimonio del Dios verdadero. No dan testimonio nosotros, o no deben dar. Debemos nosotros diluirnos para que el poder de Dios se manifieste. ¿Ustedes han visto esos sellos de agua que están en un papel que no se notan? Pero encima va el contenido legal, oficial. Así debemos ser, pues. El contenido es el Señor y nosotros bien diluidos. Los cuales, pero miren esto, los cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que nosotros hemos sido rescatados de nuestra manera vana de vivir y hemos sido puestos a servicio de Dios para que demos buenas obras. Pero estas buenas obras ya estaban preparadas de antemano. ¿Y cómo estaban preparadas de antemano? Porque habían sido escritas, pues. Porque ya estaban escritas para seguir. Dios las había plasmado, diciéndole a Moisés que esto es lo que tenía que decirle al pueblo para que tengan vida. Pero eso es para ellos, ¿no es cierto? Y así nos muestra de que de todas maneras seguían la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo intervenimos nosotros que no hemos nacido en este pueblo, pero que hemos sido adoptados como hijos? Ahora vamos a ver.
¿Qué dice Efesios 4:1? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación. ¿Cuál vocación? A la que fuisteis llamado. Quiere decir que todos nosotros, nuestro llamado para la salvación, la evangelización por la cual nosotros nos han llamado por medio de esta, nos ha dado una vocación. Tenemos una vocación y hay que ejercerla, que es nuestra santificación, nuestra salvación. Lo que nos llamamos cristianos. Y si tenemos la vocación, hay que comportarnos y hay que ejercer esa vocación. O sea, no vas a tener una vocación y no la vas a practicar, ¿no? Es el colmo, ¿no? La tienes. Entonces, sigamos. Otro, y ahí llegamos. Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. El Señor le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo que caminen en todos los caminos que Él ha provisto para ellos, para que le vaya bien. Pero no solo es para el pueblo de Israel, es para también nosotros. Andemos en sus caminos. En este caso está hablando de la ley, está hablando de lo que Moisés estaba instruyendo al pueblo. Pero ahora vamos a ver en dónde intervenimos directamente. Pero es andar en todo el camino del Señor. No a veces sí, a veces no. Seguimos. Ya qué largo es esto, ¿está de acuerdo? Se ha hecho demasiado largo. Otro versiculito. Deuteronomio 10:12. Ahora, pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Inclúyete, porque también eres pueblo del Señor ahora. Pero mira, ¿qué pide el Señor de ti? Sino qué cosa, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Acérrimo, recontra hincha. ¿De quién? De nuestro Dios. ¿Qué pide Jehová? Y nuestro comportamiento, ¿qué cosa es? Obedecerle. ¿Qué sigue? Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, miren, acá hay reglas que hay que tener en cuenta. Escucha mi voz, dice, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que les vaya bien. ¿Qué cosa tenemos que hacer entonces? Escucha la voz de Dios. Y seré, ¿qué cosa dice? A vosotros, ¿qué cosa? Seré Dios y nosotros su pueblo. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios si no leemos la palabra de Dios? Hasta ahorita, en este tiempo, hay mucha gente que quiere decir que Dios le habla audiblemente. Bueno, Dios ha dejado ese ejercicio para que nosotros lo busquemos en su palabra y nos hable al corazón y adentro de nosotros. Audiblemente no lo vas a escuchar. ¿Ok? Ahora, Dios es soberano. David, pero sí se puede escuchar de manera audible. A ver. Si lo lees en voz alta. Lee tu Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. Oye, uy, mira, voy a tener que una conversación muy seria contigo, ¿eh? Yo creo que lo tenemos que sacar del Zoom. Saca el peine, saca el peine. Oye, pero
es que hay mucha gente que por amor a veces dice, yo sí escuché al Señor, dice, ¿no? O sea, porque se escucha pues así retumbar por los oídos, ¿no? Pero Dios sí tiene sus formas, que de repente lo escuchas con la voz de tu hijo, la voz de tu hija, no sé, alguna forma de una llamada de atención o una cosa. No sé si a ustedes les ha ocurrido que están caminando en la casa y le dicen, escuchan una voz acá, así clarita, con tu nombre. Y yo voy donde mi esposa y le digo, ¿que me has llamado? Yo, estás loco, me dicen, yo no te he llamado. Pero clarito escuché la voz de mi esposa que decía, lo como me dice a mí, no les voy a decir cómo me dice, pero ya, ok, está ahí en el oído. Entonces, pero lo que Dios está diciendo acá es que ustedes saben que el Señor hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo y los truenos y todas estas cosas representaban la voz de Dios en ese momento, ¿no? Y cuando hablaba con sus profetas, ¿no? Entonces él le decía a sus profetas las cosas para que éstes llevaran a sus pueblos. Los profetas llevaban el mensaje del Señor y el pueblo reaccionaba amablemente matándolos. Entonces, eso se sabía de que era palabra de Dios porque la gente rechazaba la palabra de Dios, pues definitivamente, ¿no? Entonces, no quedó ni uno, siempre los han hecho trizas, así que ¿qué te queda a ti y a mí que hablamos la palabra de Dios? Pero bueno, escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver por qué nos acercamos más a lo que estamos viviendo ahorita. Hemos estado haciendo un caminar por el Antiguo Testamento en algunos versículos para ver lo que Dios estaba pidiendo de su pueblo para tener esa relación. Y en relación ¿a qué? A que cuál es mi comportamiento, cómo me debo comportar yo como cristiano delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que me debe a mí regir? Lo que yo pienso, porque escuché una prédica, 2 o 3 o 4, o porque yo me estoy rajando leyendo la palabra de Dios y pidiéndole al Señor que Él me hable por el poder del Espíritu en la palabra de Dios. Si no la meditas, ni las rumias, entonces va a haber problemas, ¿ya? Oye, a veces se compran unas Biblias así como la mía grandota, gorda, para aparentar, así como yo aparento, de tener una Biblia así gorda, mira, ¿no? Pero eso no está a favor tuyo, tiene. No, esa las has mojado ahorita, por eso se ha inflado. Ya, sigamos. Pero todo eso que hemos visto del Antiguo Testamento, en la cual son normas que nos ayudan a visualizar lo que Dios quiere, ahora el Señor lo ha cambiado y lo ha tornado a nuestro favor. Ya no son esos 613 preceptos, ¿no? Que tenemos que aprendernos para poder obedecer al Señor, sino es esto en la palabra de Dios. Empezamos con un versículo. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este capítulo 8 habla acerca de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros y que en la persona de Jesucristo esto se está cumpliendo en este nuevo pacto. No es un nuevo pacto de lo que Dios viene de siempre, sino en que ahora ha cambiado lo que está escrito en piedra y lo va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué cosa es lo que quiso el Señor hacer? O sea que tu arrepentimiento no va a estar basado en hacer las obras de la ley, sino tu arrepentimiento va a estar basado en lo que dice Romanos 10:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces eres salvo. Cuando tú eres salvo, eres adherido, eres adoptado como pueblo de Dios. Sigamos con otro versículo. Deuteronomio 36.
Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón. Ya no está hablando de la circuncisión natural, de mano, sino que dice en Deuteronomio está hablando de que te va a circuncidar el corazón. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre eso y en qué momento ocurre eso? Y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Ha puesto su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, nos ha circuncidado, y ahora vamos a ver cómo, ¿ok? Y estamos en ese camino porque ya no tenemos que hacer los 613 preceptos porque no somos directamente a quienes le dieron la Torá ni la ley. Pero a nosotros se nos ha facilitado, a los gentiles, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué no debemos hacer? Permitir que nos engañen para irnos allá hacia las formas en las cuales nos quieren judaizar. ¿Ok? Sino mantenernos en fe en lo que Dios nos ha proporcionado. Nosotros seguimos la palabra de Dios por lo que nos han instruido de las buenas nuevas. Y las formas de seguir, es cierto, la palabra en su totalidad hay que seguirla para saber qué es lo que quiere Dios. Pero la forma es creer en Cristo. Y eso es nuestra forma en que nosotros seguimos ahora. Esa es nuestra fe en Cristo. Otra, Colosenses 2:11. En él también fuisteis ¿qué? Circuncidados. ¿En dónde hemos sido circuncidados entonces nosotros? ¿En el cuerpo? No. En Cristo hemos sido circuncidados. O sea que hemos cumplido lo que Dios estaba haciendo, la señal para ser pueblo. Lo que Jesucristo ha hecho nos ha circuncidado a nosotros. Con circuncisión no de mano, al echar de vosotros, ¿qué cosa ha echado del Señor? Nuestro cuerpo pecaminoso. ¿Dónde lo ha echado? Crucificado en la cruz. ¿Para qué? En la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? La circuncisión quiere decir echar el pecado, botar el pecado. ¿Cristo cómo hizo para destruir el pecado? Murió en la cruz. ¿Está bien? Y este otro versículo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi cuerpo pecaminoso está ahí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, que dice, vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué cosa es la fe del Hijo de Dios? La fe del Hijo de Dios es lo que vivimos nosotros, es la obra de Jesucristo, es lo que se nos está instruyendo de nuestra cristiandad, de la palabra de Dios, de la historia, de cómo vino el Señor, que cómo la misericordia de Dios de los primeros tiempos se acercó hacia nosotros y se manifestó. El verbo se hizo carne, este verbo se hizo carne y cumplió con fidelidad lo que Dios estaba mandando. Esa fe es una forma de decir que es nuestra doctrina. ¿Ok? Es nuestra enseñanza. Y sobre esa enseñanza nosotros vivimos. ¿En qué es lo que está mostrando esa enseñanza? Que Jesucristo para nosotros es base, fundamento y piedra angular de lo que debemos estar edificando en nuestra vida. Que si nuestra edificación de las cosas que hacemos, Jesucristo no está ahí mostrando todo lo que nos ha dado por medio de la palabra de Dios,
por medio de la palabra de Dios reconocemos lo que Jesucristo ha hecho, porque ahí está lo que Él ha hecho. Entonces todo lo que estemos construyendo se puede caer, porque si quitas la piedra angular, se cae el edificio. Así que lo que Dios nos está mostrando es que nuestro comportamiento no solo está basado en doctrina, sino en la ejecución, en la obediencia de la doctrina. O sea, no es llenarme cosas en la mitra, sino es cumplir lo que estamos enseñando. A más nos estamos instruyendo, a más obediencia al Señor. Cada vez que yo aprendo más, más obedezco al Señor con mayor claridad. Nosotros hemos terminado hasta aquí para llegar a lo que dice sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué cosa es la sana doctrina? Es sencillo. No es la teología sistemática. No es tu libro del ABC de las buenas nuevas. Es lo que te voy a mostrar. En principio, la palabra viene, sana doctrina se está refiriendo a la palabra sana a lo que es correcto y a lo que es preciso. ¿Ok? El griego deriva esta palabra sana a lo que es correcto y lo que es preciso. Repréndelos severamente para que sean rectos en su fe. ¿Ok? ¿Quién busca ahí? Repréndelos severamente para que sean rectos en su fe. A ver quién lo encuentra. Tito 1:13. Tito 1:13. Tito 1:13. Ahí atrás nada más. Hacia atrás. Ajá. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ok. Ahora, esto de aquí, ¿qué cosa es entonces la sana doctrina? Mis estimados hermanos, sencillamente toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Porque esto de 2 de Timoteo 3:16 y 17 es todo lo que nosotros tenemos que saber como la doctrina, porque lo que tú vayas a exhortar, corregir, enseñar y todo tiene que basarse en la palabra de Dios. No en conceptos naturales o comentarios tuyos que puedas creer que así es, sino cómo la palabra de Dios concatena, quiere decir que encadena cada uno de los pasos. Eso sí te digo, la palabra de Dios hay que estudiarla de tapa a tapa porque tienes que encontrar cómo el Señor tiene un inicio, tiene después del inicio y después también un final. O sea, tiene los principios, inicio, intermedio y final. ¿Cuál es esa razón? Porque así vivimos y así debemos de seguir viviendo, aprendiendo de las cosas del Señor. Y yo les voy a dejar una tarea para que ustedes puedan meditar en su casa, busquen, sáquense la mugre, no tírense contra la pared porque no estoy hablando de eso, pero sí rómpanse los ojos para que puedan responderme lo que les voy a preguntar ahora. ¿Ok? Pero hemos quedado de que el primer versículo, miren, tanto le hemos dado vuelta porque hay que buscar a qué se refiere para poder entender. Y la conclusión está que Pablo le dice a Tito, oye, no hagas como los otros hacen. Aconseja a la gente para que puedan vivir de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. En nuestros tiempos, así sería la forma de decir el versículo número 1. Pero para poder decir que así hay que hacer con la palabra de Dios, hay que sustentar por qué. Porque nosotros encontramos ahí a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo tenemos en el corazón y ese mismo espíritu que está en nuestro corazón es el mismo que inspiró las Sagradas Escrituras para que nosotros tengamos ese a bien saber cómo comportarnos. Por consiguiente,
Es el mismo Espíritu que nos guía a encontrar lo que Dios dice. Y cuando Dios dice, no solo es para que tú sepas, sino para que tú y yo hagamos, honrando al Señor, haciendo. Y el Señor va a ser bendecido y nosotros más todavía. ¿Ok? Esto es lo que les voy a decir. Con eso es su tarea. ¿Mm? ¿Por qué a Dios llaman el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Porque él no cambia. También, ¿no? Esa es una de las tantas respuestas. Pero tienes que hacer tu tarea. Así que tu tarea es leer Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, está hablando con el pueblo de Israel, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Que dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El nombre que se le da a Dios dentro del pueblo de Israel, pero también para nosotros, y van a ir si estudian bien, ¿por qué se le dice a Dios el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? En la próxima clase sabrán las noticias de este versículo. Ahora hemos terminado. Que Dios me los bendiga. Porque Habla, si quieres, di